todas y todos. Gracias por su asistencia el día de hoy. Estamos muy contentos en el Instituto de contar el día de hoy con la presencia de Daniel Portillo, que trabaja, creo que todos lo conocemos, trabaja mucho el tema de la prevención del abuso en la iglesia y de poder establecer en la iglesia espacios más protectores y más seguros para niños, niñas y personas en situación de vulnerabilidad. Y nos acompaña también, además, para comentar la ponencia de hoy día, Monseñor Pascual Rivera. Entonces tenemos una mesa muy interesante, muy rica, y que esperemos que sea enriquecedora para todos. El día de hoy, Daniel nos trae un tema muy interesante, más allá de los abusos sexuales, autoridad y asimetría en los espacios de acompañamiento. Entonces, sin más, porque se nos ha pasado un poquín la hora haciendo con los detalles técnicos, voy a pasar a presentar a Daniel para que podamos empezar con su ponencia. Daniel es sacerdote de la Arquidiócesis de Chihuahua, magíster en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental y doctor en teología por la Universidad Pontificia de México. Actualmente es director del Consejo Latinoamericano de SEPROME y miembro del Consejo Nacional para la Protección de Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la Comisión Internacional para la Protección de Menores de la Orden de los Agustinos Recoletos. Hay más cosas que decir, Daniel, pero vamos a quedarnos con esas y le damos la palabra para empezar su exposición. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar aquí y sobre todo muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de poder estar en su tierra. Me encanta el clima de Perú, pero más su comida y más su gente todavía. Entonces, les agradezco este espacio que nos da la oportunidad de reflexionar juntos. Esta tarde vamos a enfocarnos en el tema del acompañamiento, sobre todo en perspectiva de un acompañamiento que pueda ser también visualizado para víctimas, un acompañamiento que debe ser visualizado también para los agresores, un acompañamiento para las víctimas secundarias. Entonces, todo el rol que el acompañamiento formativo también genera, como este espacio que debe ser cada vez más analizado y que debe ser cada vez más evaluado. Como sabemos, hace 40 años, 1985, con el primer escándalo de Lafayette en la diócesis de Estados Unidos, comenzábamos este doloroso camino. A lo largo de estos 40 años hemos podido visualizar que el problema no solamente es sexual, que no solamente son los clérigos quienes han abusado, y que no solamente el abuso es sexual, y que no solamente a menores de edad. Es un aprendizaje que, dicho así de manera muy inmediata, nos obliga también a ir a una reflexión más profunda, porque no podíamos quedarnos solamente con el tema de los abusos sexuales perpetrados por clérigos contra menores de edad, sino que la crisis nos está llevando también hacia una reflexión más profunda, y es allí donde ha sido como objeto de este encuentro llamarle más allá de los delitos sexuales. Es decir, la reflexión que también deberíamos hacer sobre todo aquello que no ha llegado a ser tipificado al día de hoy, y que es una serie de transgresiones, algunas no han llegado a ser tipificadas como delito, insisto, pero que llegan a ser intrusivas en la vida de las personas. Por eso vamos a situarnos concretamente en la cuestión de la autoridad y de la asimetría en esta realidad del acompañamiento formativo. Es interesante darnos cuenta que toda esta crisis nos ha puesto como en perspectiva, mirar cuál es lo que da identidad y misión a la iglesia. Y eso Benedicto XVI lo había dicho ya en la Deus Caritas, cuando hablaba justamente que es el amor lo que da identidad y misión a la iglesia. Con el tema de los abusos hemos visto particularmente cómo ha sido justo el amor lo que se ha visto, digamos, violentado, y aquello que se ha transgredido. Por eso
podríamos justificar que el amor es lo que da identidad a toda la pastoral en la iglesia. Y cuando generamos ambientes violentos, ambientes de maltrato o ambientes no seguros, ubicaríamos justamente cómo esta especie de ambientes van propiciando que las relaciones puedan ser distorsionadas o nucleadas entre nosotros. Por eso, poniendo esta cita de Deus Caritas Est, podríamos decir, la experiencia del amor implica siempre un camino permanente que conduce desde el yo ensimismado hacia la entrega de sí. No estaría mal empezar la charla hoy para recordarnos que el camino de purificación que la iglesia está haciendo, tenemos que hacerlo en la perspectiva de aquello que nos da identidad y que tiene que ver con nuestra misión, y es el amor. Porque si lo perdemos de vista, es fácil entretenernos solo, con la hechura de protocolos, de códigos de conducta, o de la creación de sistemas estables y públicos, llamadas en América Latina comisiones diocesanas, pensando que solamente deben ser ejecutivas, es decir, por el checklist, ¿no? Para cumplir con Roma, o cumplir con las donatarias que estamos haciendo, lo que nos están pidiendo para que nos sigan dando dinero a tal diócesis, a tal congregación, a tal institución. Pienso que al inicio valdría la pena recordarnos que podemos ir más allá de esto. Es decir, no se trata de hacer las cosas por solamente hacerlo como gestión, sino recordarnos, y en eso tiene mucha lógica, que la forma como actuamos o lo que hacemos tiene su razón de ser justo en esto, en el amor mismo. Así pues, el amor no puede ser dirigido solo a Dios, olvidándose de el hermano, el prójimo, ¿no? Y esto tiene la perspectiva de que cuando en su momento las demandas comenzaron a llegar a las diócesis y congregaciones, la primera reacción, estamos hablando del 85 al 2000, fue una reacción de cuidarse las espaldas, es decir, de proteger a la institución. Y es aquí cuando empezábamos con la lógica de la institución por encima de las personas. De tal manera que todo lo que se pudiera hacer para salvaguardar a la institución, el nombre de la institución, se tenía que poner por encima de cualquier demanda. Francisco, en un parafraseo que hace de un discurso de Benedicto XVI, habla que la protección de los menores no debe estar por debajo del cuidado que hacemos de la institución, sino siempre justamente las víctimas, el cuidado, la atención por encima de eso. El amor es lo que hace entrar en esta lógica de la misión como cuidado, y es interesante darnos cuenta que al final de cuentas, ¿hacia dónde vamos? A establecer una cultura de cuidado en la iglesia. No estamos con no tendríamos que estar con una perspectiva paranoica para estar esquivando demandas que puedan estarnos llegando o que nos llegarán después, sino lo que hacemos tendría que tener una motivación genuina de saber que dentro de nuestra identidad y dentro de nuestra misión, el cuidado por el otro, el cuidado por el prójimo, por el hermano, tiene una necesidad sustancial en nuestra identidad y misión, ¿no? Vuelvo a la Deus Caritas en el número 18, que dice: solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Si quitamos la palabra prójimo y metemos la palabra víctima, solo mi disponibilidad para ayudar a las víctimas, para manifestarles amor, me hace sensible también a Dios. Y cambiemos también y metamos victimarios. Solo el servicio a los victimarios abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Atentos con el hecho de caer en digamos, en esta dicotomía de decir, el hecho de haber puesto a las víctimas al centro no significa marginar, es decir, excluir el contacto y trato, atención, que debemos dar también con los victimarios.
En este sentido es el respeto al principio de justicia y de verdad que debe estar por encima de todo, respetando los derechos de ambas partes, porque de otra manera esto viene siendo lo contrario a la lógica que buscamos también de buscar una verdadera justicia sobre aquello que ha sucedido. Por eso podríamos decir que la caridad, el amor, es un presupuesto para el acompañamiento en la formación, para el ejercicio de la autoridad y para el desarrollo del liderazgo dentro de una institución. Si hiciéramos un ejercicio de buceo, yo hago la analogía de la crisis, por ejemplo, con la punta del iceberg, cuando comenzaba esto, que veíamos la crisis de los abusos sexuales de clérigos contra menores de edad, como la punta del iceberg, y que viene ahora como este ejercicio de buceo para ir a fondo, para ir viendo cuáles podrían ser algunas de las causas y algunos de los elementos sustanciales que debemos enfrentar hoy dentro de esta crisis. Pienso que uno de los más urgentes tiene que ver con el liderazgo pastoral, el liderazgo dentro de la iglesia, porque el liderazgo tiene que llevar también una lógica coherente con la confianza, con la veracidad, pero sobre todo con la cercanía. Y en este sentido, si el acompañamiento, cualquier instancia, sea acompañamiento terapéutico, pastoral, el acompañamiento puramente psicológico, si no se entiende como esta disponibilidad de servicio y de amor, se llegan a propiciar fácilmente abusos de autoridad y una relación asimétrica pervertida. En este sentido, por eso se ha venido cuestionando la forma en el liderazgo del ejercicio de la autoridad también, porque es nuestra manera de pensar si nuestro servicio que hacemos dentro de la iglesia está en función de propiciar que cada quien encuentre su lugar dentro de la iglesia. Llama mucho la atención, lo compartía ayer en la facultad, que encontremos, por ejemplo, coordinadoras de catequesis con más de 30 años queriendo mantenerse en el poder permanentemente. Es decir, yo ser la coordinadora perpetuamente. Lo mismo puede pasar a la secretaria de mal carácter que no tenga la capacidad para poder establecer un servicio coloquial con una persona que viene quizás sin tener contacto con la parroquia, con la iglesia, por primera vez viene a solicitar requisitos para bautismo, algo tan elemental, y que no encuentre un ambiente de buen trato dentro de nuestra iglesia. Por eso creo que esta situación a fondo nos hace pensar también en nuestra forma de establecer el buen trato como un principio evangélico entre nosotros, ¿no? Los vínculos y las relaciones, ¿qué perspectiva pueden tener de cercanía? Contrario justamente a aquello que puede ser el ejercicio pervertido del poder, por ejemplo, el autoritarismo, etc. Algunos de los gestos que podemos ver más simbólicos siempre del amor puede ser la donación y el servicio, que son justamente los que se han visto tergiversados en las casas formativas. Compartíamos la posibilidad de hablar sobre el argumento de las casas formativas ahora en este espacio, porque ustedes recordarán que podríamos decir que hemos atravesado 5 etapas de las crisis dentro de la iglesia. Los abusos sexuales perpetrados por clérigos contra menores de edad, los abusos perpetrados por la jerarquía, la alta jerarquía podríamos decirla, ¿no? Nuncios, cardenales, arzobispos, que han cometido abusos sexuales o que han cometido delitos de encubrimiento o negligencia. Tercero, los abusos sexuales dentro de las casas formativas, que en algunos ambientes de América Latina aún no han sido, de cierta manera, como develados o por otro lado atendidos. Cuarto, el abuso sexual cometido contra las religiosas. Y quinto, los llamados abusos no sexuales. Es decir, que el itinerario nos va llevando de lo sexual a lo no sexual. Ahora estamos en un punto de reflexión donde nos estamos dando cuenta que antes hablar de esta crisis era solamente con contenido sexual, pero hoy, por ejemplo, el manejo de una sana rendición de cuentas nos ha llevado a esta quinta etapa, por ejemplo,
la confidencialidad, la transparencia, la manera justamente de establecer las relaciones simétricas, horizontales, por así decirlo, entre nosotros mismos. Los abusos también cometidos en el interior de la iglesia resultan una traición a esta identidad que viene justamente del amor, como lo señalábamos hace un momento. Por eso considero importante que los ambientes formativos puedan examinar concretamente la cercanía en las situaciones humanas más trágicas. Era más fácil expulsar a quien había sido abusado que al agresor. De aquí que la nueva perspectiva que nos da el informe chileno, que para la Iglesia Universal este informe chileno tiene como novedad, por ejemplo, que nos hace reflexionar el problema en tres patas, como la cámara que tenemos de frente, ¿no? Que el problema no solamente es de un sujeto pervertido, sino que también es de un sistema y de una circunstancia. Por ejemplo, si tenemos un formador que abusa sexualmente de un seminarista, resulta que el problema no solamente es del formador, sino que el seminarista, cuando lo ha denunciado, el obispo lo sigue dejando en el seminario, circunstancial también, porque el agresor sigue estando en la casa y puede potenciar otro tipo de abusos. En este sentido, este trípode, esta reflexión entre lo sistémico, circunstancial y psicopatológico, tienen que siempre estar a la mano de nuestra reflexión. De otra manera, hacemos un poco parcial o injusta la reflexión al respecto. Cuando el ambiente formativo también llega a traicionar y corromper su misión, vemos cómo genera este fenómeno de abstracción, se abstrae, se encierra en sí mismo y por lo tanto comienza a referirse solo a sus intereses. Cuando, por ejemplo, una autoridad, por ejemplo, una superiora que es intocable en la congregación y es ella misma la que está propiciando una serie de abusos, y vemos cómo dentro de este mismo ambiente las hermanas de la comunidad no pueden obtener justicia porque no hay algo más después de ella. Es decir, es como llegar muchas veces a toparse con pareja. Y es cuando hemos visto esta dinámica que mencioné, ¿no? La institución por encima de las personas. De tal manera que podríamos hacer un análisis de cómo nuestra institución cuida de las personas. Creo que para allá tendría que ir positivamente nuestra reflexión. Es decir, después de toda la accidentada crisis que hemos tenido hoy, donde, por ejemplo, Sara Desacuello muchas veces se nos identifica como abusadores sexuales, donde la desconfianza muchas veces por la figura sacerdotal, la desconfianza en la iglesia, la lógica de que creo en Dios pero no en la iglesia, son aspectos y son frases que usualmente uno va escuchando en la vida diaria, que de pronto nos sería hoy necesario preguntarnos cómo son las relaciones y cómo son la construcción de nuestros ambientes en la institución donde nosotros estamos. Refiero esto porque creo que nos ayudaría a nosotros pensarlo. Quizás nosotros no podemos cambiar la iglesia internacional, nacional o diocesana, pero usted está en su congregación, usted está en su parroquia, usted está en su diócesis, algo de ahí se puede hacer también. Creo que en este sentido muchas veces es estar pensando la lógica de que todo tendría que venir de arriba, hasta que el Papa lo mande, hasta que los obispos lo hagan, hasta que la autoridad lo diga. Y en este sentido también tendríamos que darnos cuenta, porque lo mencioné ayer, dos aspectos fundamentales que son característicos que han dado identidad a la prevención en América Latina son que la crisis, el estallido de los abusos en América Latina viene como frente de las víctimas que han comenzado la narrativa de los abusos que se les han cometido. Es decir, gracias al testimonio de víctimas es como muchas de estas situaciones han podido salir a la luz. Número uno. Segundo, que algo que da identidad también en América Latina
es la participación de los laicos dentro de este proceso de prevención. Cosa que nos hace característico versus Europa, por ejemplo, África o Asia. En América Latina, particularmente, la participación de los laicos, cualitativamente aún más la de las mujeres, ha sido justamente este empuje que ha hecho posible que muchas cosas se lleven a cabo y funcionen. Vemos más consejos diocesanos, nacionales, congregacionales, con un involucramiento más de mujeres en su profesión, terapéutica, abogadas, canonistas, son capaces justamente de darle fluidez a todo este tema. Creo que estos dos aprendizajes, tanto la parte donde las víctimas han sido el primer motu propio, llamémosle analógicamente así, que ha permitido que el tema se abra, pero también operativamente los laicos, y particularmente las mujeres, han dado la entrada a la operatividad de este tema. Creo que esto podría ser para nosotros una pauta de a qué punto estamos. Asia hoy tiene una deuda que nosotros teníamos 10 años atrás, porque Asia está manejando en este momento la lógica de negación que nosotros manejamos también tiempo atrás. En Asia no hay abusos, como en América no lo sabían. Y es lo que llega a preocupar, pero más aún, en el momento en el que estamos en América, nos vamos dando cuenta que estamos en medio, en el punto donde no hay vuelta atrás. Porque es el punto donde quisiéramos girarnos y regresarnos y decir, mejor hacemos como que no pasó nada. Porque la cosa se va siendo cada vez más exigente, va siendo más clara, va siendo y mejor ahí la paramos. No hay vuelta atrás ahora. Y en este sentido nos vamos dando cuenta cómo el continente católico, me refiero a Latinoamérica, justamente está en una situación de profecía de frente a la Iglesia universal. Si una de las prioridades y preocupaciones del Santo Padre en este momento está siendo justamente América Latina. Me refiero a este tema. Porque aunque se ha hecho, aún nos falta mucho por hacer. Sobre todo, lo que nos falta a los latinoamericanos es la integración de voluntades, la cohesión, la comunión. Porque quizás cada uno quiere hacer como que su partido salga arriba. Y es interesante darnos cuenta que en el punto en el que América Latina se encuentra hoy, no hay otro, ¿verdad? No hay otra forma de hacer esto de manera distinta. Porque en este momento, si un país cae, cualquiera de América Latina, lo que le pasó a Chile, por ejemplo, ha sido una muy fuerte réplica sísmica a los otros países concretamente. Y que a unos apenas nos está llegando esta réplica sísmica, ¿no? Es decir, comienza en este momento también la turbulencia para nosotros. Quisiera abordar el punto claro de los abusos en el contexto formativo y luego seguir con el punto de las zonas grises para hablar de aquello que aún nos está faltando por tipificar y que puede ser una advertencia difícil para nosotros. Sabemos que los abusos han evidenciado la desorientación que padecía, y por qué no decirlo también con claridad, que aún padece en algunos territorios la Iglesia, ¿no? Desorientación porque en ocasiones queremos nosotros resolver todo y hacer todo y jugamos al todólogo. La ventaja que tenemos en nuestros países es que tenemos gente profesional que pueda ser capaz de hacerlo. Tenemos buenas abogadas, buenos abogados, terapeutas, gente que pudiera hacer esta forma multidisciplinar de colaboración también junto con nosotros.
Pero el ejercicio de limitarlo todo a nosotros, por ejemplo, el punto de referencia de autoridad, como la superiora, el superior, el obispo, puede poner en riesgo no solamente de revictimización a la persona, sino también de una mala gestión a la persona de autoridad. Este tipo de abusos que han generado la desorientación, vemos cómo han descentralizado la misión de la iglesia, llevándola a ensimismarse, ¿no? Una eclesiocentralización, podríamos decirlo, la eclesiopatía, es decir, unas dinámicas transgresivas que al interno de la iglesia pueden propiciar situaciones de abuso, sin ser abuso sexual, sino son dinámicas que llegan a propiciar ambientes, digamos, ambientes violentos, ambientes de maltrato. No sé si les llame la atención cuánto nivel de violencia trabajamos entre nosotros en nuestros ambientes eclesiales. Algunos, por ejemplo, sostienen que nunca habían vivido tanta violencia hasta que entraron a una congregación, por ejemplo. Es decir, que en su familia, ni en su familia vivieron tanta violencia como cuando entraron en alguna congregación o seminario. Que alguien no había sido objeto de tanta crítica hasta que entró justamente en una congregación, seminario, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos ubicar que hay ciertas dinámicas eclesiopáticas que al interno de la iglesia también pueden propiciar digamos, este corte de vínculo, de relación estrecho, sano entre nosotros? Sabemos que difícilmente se pueden combatir los abusos sexuales, por ejemplo, si no se comienza también con la delimitación de una cultura del cuidado. Por eso, insisto, lo nuestro no tendría que ser solamente llenar la lista de lo que ya tenemos, el protocolo, la comisión, el sistema receptor de denuncia, sino también cuidar mucho el establecimiento de la cultura del cuidado. Y la cultura del cuidado empieza por temas muy elementales. Por ejemplo, el tema de la formación al descanso. Es interesante darnos cuenta que nuestras tasas de formación carecen de la formación al descanso. Un biblista hacía una reflexión sobre el 666, la simbología del 666, simbología del demonio, y decía que el 666 era justamente hacia la relación con el Génesis, para decir que el 7 era justamente la manifestación del descanso y de una mística de que se había hecho todo, un espacio de contemplación de todo lo que a lo largo de estos 6 días se hizo. Es decir, un momento de recolección de frutos a lo largo de la semana. El 666 era como la manera ansiosa de no llegar al 7, al descanso, sino que es este continuo, digámoslo, compulsivamente este trabajo, otro trabajo, hacer. Es decir, les llame la atención que los sacerdotes siempre estamos cansados y que siempre tenemos muchas cosas que hacer. Y poco se habla de nuestro descanso, y poco hablamos nosotros del descanso. Y creo que esta parte implica dentro de la pedagogía del cuidado un elemento sustancial, el descanso, porque el descanso habla de la contemplación y de la mística también. Y si no se trabaja esto, el 7 del Génesis, por así decirlo, ubicamos una perspectiva de formación donde cuando una hermana ya está enferma o ya está mayor, pues nos estorba la comunidad, porque ya solamente tenemos que pagarle los medicamentos, los doctores, solamente nos desgasta. Es decir, no reconocemos el fruto de ese trabajo que durante todos los años esta mujer invirtió los mejores años de su vida a este servicio. Lo mismo pasa con los sacerdotes también. Y lo mismo pasa también con los laicos. Creo que uno de los aspectos también a trabajar tendría que ser la promoción al descanso. Otro, por ejemplo, hicimos un estudio para las casas de rehabilitación en México
que acogen a sacerdotes y a religiosas y religiosos que han atravesado alguna situación particular, afectiva, sexual, etcétera, para hacer el estudio de cuáles podrían ser las primeras causas por las cuales las personas llegan a las casas de rehabilitación. Llamó mucho nuestra atención que el primer factor fue el duelo. Nosotros esperábamos alcoholismo, droga, relaciones afectivas o sexuales, etcétera, y fue el duelo. Y es interesante darnos cuenta cómo nosotros no estamos hechos, formados, mejor dicho, no se nos ha formado para perder, vamos a decirlo simplemente. Los cambios de nuestras parroquias son tan inmediatos que no alcanzamos a decir adiós. Emergente, es decir, que cambias mañana. Se cambia a una religiosa de la noche a la mañana sin posibilidades de que se despida, de que haga duelo también de eso. Como tenemos que estar siempre dispuestos a donde Dios nos lleva, ese es un presupuesto que tenemos, entonces significa que no tenemos derecho al duelo. Pero creo que es importante una pedagogía del duelo, porque uno va arrastrando factores psicosomáticos, por ejemplo. Llega una hermana que en el apostolado anterior estaba enterita y ahora que llegó, llega y le empiezan dolores de cabeza, que no logra dormir, y podemos encontrar muchas justificaciones, la altura, el cambio de clima, lo que sea, y valdría la pena también valorar el duelo. Pienso que son realidades muy humanas que tienen que ser una inversión entre nosotros. Y si nos queremos ir a algo mucho más básico, es el tema de las habilidades sociales. Me llaman habilidades sociales. Me llama mucho la atención que entre nosotros como consagrados carezcamos de habilidades sociales. Por ejemplo, saludar y decir buenas tardes. Por ejemplo, decir gracias después de algún gesto que pudieron ofrecerte, por lo que sea, que te sirvieron lo que sea. Pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Y es muy extraño que en ocasiones perdamos la habilidad social hasta para establecer una conversación y un diálogo con cualquier persona. Por eso podemos ir, por ejemplo, una superiora podrá ir a visita de comunidad y va a la visita de comunidad lo más rápido posible, no quiere ver a nadie, bye. El sacerdote que va a una comunidad de las capellanías y lo menos que pueda rozar con la gente o dialogar con la gente, va a celebrar la misa y escapa. Esta parte creo que tendría que ser fundamental entre nosotros también. Establecer que desde nuestra base de formación humana, las habilidades sociales es lo que nos permite, porque tenemos una vocación de servicio. Es decir, solo porque lo elegimos. Hubiéramos hecho una cosa distinta, que no implicara una vocación de servicio con la gente, y lo justificaría también. Pero creo que esto resulta fundamental porque toca también lo neurálgico de una vida espiritual. Ningún formador también podría decir, por ejemplo, en el Perú, este problema de los abusos a mí no me concierne, porque en esta casa formativa no ha habido abusos. Sí, pero en tal diócesis, en tal congregación, lo hay. En Perú, podríamos decir, bueno, es que en nuestra diócesis y congregaciones no hay abusos. ¿Cómo? Ok. El aprendizaje doloroso que ha tenido la iglesia es que hoy nosotros no podríamos decir que este problema no nos concierne. Porque en este tema estamos todos involucrados. No podemos decir, no me toca porque no es mi casa formativa, no es mi congregación, no es mi diócesis. No, cada uno de nosotros es responsable también de la iglesia. Y en este sentido, como jugarle a la... se me fue la expresión de... al terrateniente, al feudal, de que como no es mi feudo, no me meto, pues obviamente preguntamos, mira, quizás hoy es esta comunidad, congregación o diócesis, la que en este momento la está pasando mal.
no podemos tener la certeza de que el día de mañana no lo seremos nosotros. Porque en este sentido no es que duele a veces pensar que dentro de la misma iglesia podamos sentirnos felices por el mal del otro, contentos porque el otro le esté pasando mal. Qué bueno que el obispo le está tocando esto porque ya para que aterrizara, qué bueno que lo está haciendo. Mejor no decirle. A esta congregación, mejor no decirle. Porque en algún momento pasaremos todos. Y porque ahí estamos representados todos. Se podría llegar a captar entonces que nuestra preocupación debe extenderse más allá de una casa formativa. Okay. Como una capacidad solidaria y fraterna también. Ubicamos que, por ejemplo, en América Latina hay algunas predaturas que por escasez de recursos o de personal, pues no tienen la posibilidad de tener, por ejemplo, un servicio estable para recepción de denuncias como el que pudiera tener la arquidiócesis. Por eso, cuando se actualiza el documento de Voces Lux Mundi, el de Ustedes son la luz del mundo, en este año se habla justamente de la posibilidad de fijar estos sistemas que puedan ser también arquidiocesanos, una capacidad de subsidiariedad también, como una capacidad de solidaridad entre congregaciones, entre diócesis, etcétera, ¿no? No se puede entonces hablar de una prevención veraz, certera, sin ese testimonio valiente que debemos hacer por la verdad y el compromiso para enmendar verdaderamente las acciones que hemos cometido, ¿no? Pienso que los creyentes de la generación que nos están llegando ahora vienen con una mentalidad más crítica que las generaciones anteriores. Ahora tenemos en la iglesia 6 generaciones metidas, nunca había pasado eso en la historia. Tenemos a los silentes, los baby boomers, generación X, los millennials, generación Z y acaba de llegar la generación T. Entonces son 6 generaciones que no estaban, que no habíamos compartido un espacio. Ahora la gente vive más tiempo y vive mejor. De aquí la resistencia, por ejemplo, que un obispo que tenga 75 años, pues todavía aguanta bastantito, porque es decir, otros 10 añitos más como quiera, 5 años más también. Entonces, y la resistencia, por ejemplo, a jubilar religiosas, sacerdotes, porque todavía tienen mucha fuerza. En el ámbito formativo, en la formación permanente, tenemos 5 generaciones. Si respetamos los 25 años de derecho canónico el año pasado, nos llegó la primera generación de los Zetas, la generación Z, de los nativos digitales. Y es muy complejo dar una formación permanente a un presbiterio con 5 generaciones. Imagínense hablar sobre este tema con las 5 generaciones. Los primeros que siente uno, cuando estoy dando una formación permanente a clero, los primeros que siento que lo ven con una tonalidad distinta son los silentes. ¿Cómo estamos hablando de esto? Una formación permanente. Cuando podríamos hablar de algo litúrgico, algo dogmático, algo... Y fue de su época. Es decir, yo no puedo juzgar a esta generación como se me formó a mí. Y como son 5 esquemas de formación distinta, imagínense que ahora repensar un proyecto de pastoral con un baby boomer, que al baby boomer le encanta platicar y platicar y platicar y platicar, y pasamos 2 horas hablando de un proyecto pastoral y dice, bueno, vamos a llevarnos esto a nuestras parroquias y después lo volvemos a conversar. Es decir, como que no concretiza nada, ¿no? En cambio, el millennial es la resistencia para las reuniones. ¿Por qué no nos mandan los avisos por WhatsApp? ¿Qué necesidad tenemos de juntarnos? ¿Para qué? El Z, de la última generación, no soportará nuestras largas jornadas
con estos horarios exhaustivos que tenemos de formación permanente y de ejercicios espirituales. Porque son aquellos que están hechos para mensajes cortos, porque al mismo tiempo, como se activa el multitask, acá al mismo tiempo están pensando que tienen que hacer esto, y luego van a hacer esto, y luego van a hacer esto, y luego entran al celular, y empiezan con una aplicación, con la otra, y la otra, y la otra, y luego regresan a la atención. En el estudio que se hizo sobre la generación Z, se hablaba de la atención de 8 segundos. Tienes una homilía de 8 segundos. Queridos hermanos, ¿ya? Es decir, no más. Entonces, pero ¿cómo? Para el registro de un Z, tienes que decir las cosas claras. Y en cambio el baby boomer necesita repetir lo que ya dijo. Entonces, bueno, te vuelvo a decir lo que te dije. Entonces, aquí, esta confrontación de diálogo que se puede dar a nivel generacional. Vamos a hablar de las zonas grises en el acompañamiento formativo. Me voy a referir a las zonas grises para hablar de toda aquella situación turbia que no ha llegado a ser tipificada como delito, pero tampoco es una acción, digámoslo, pastoral o una acción humana, sino puede ser una acción intrusiva, puede ser una acción violenta. Ejemplo, un abuso psicológico, un abuso de conciencia, un abuso de autoridad, que no logran ser tipificados todavía, me refiero a nivel canónico, pero que hay algo que nos hace sentir que no es la forma como deberías hablar o tratar, ¿no? En el ámbito pastoral. Hemos visto cómo en la raíz de los comportamientos sexuales, los delitos sexuales, ha habido causas de dinámicas que no son sexuales. Por ejemplo, esta transgresión que se da, ¿no? Una persona que puede transgredir la intimidad de otra persona. ¿Se acuerdan del ejercicio anterior que se tenía de las superioras y superiores de ser intrusivos, por ejemplo, con el correo electrónico, incluso con las contraseñas, con las redes sociales, para saber qué te escribían, qué tenías, todo eso? A mí me llegó a tocar, no voy a decir dónde, que siendo yo, que estando en una casa de formación, faltó el maestro de la universidad, regreso a la casa y veo que estaba el formador ahí abriendo el closet, y ya me habían platicado a mí de esto, es decir, que era una práctica de la casa. Pero de esas cosas donde uno sabe que a veces se le exagera, ¿no? Que a veces es sabroso exagerar en la casa porque pues, hablas de cosas que pasó o se imagina uno, pero no han pasado. Para mí fue muy impresionante ver al formador abriendo mi closet y le digo, ¿qué hace aquí? Me dice, no, es que vine para ver si el mantenimiento está todo bien en el cuarto. Pues pregúnteme, no es decir, no es necesario que haya abierto mi closet. Y le dije, se me hacía muy deplorable ver el closet de mis compañeros con candados de bicicleta. Estos candados que ponían, porque hasta la señora, la señora de la tienda de bicicleta nos conocía. Ah, sí, vienen de tal colegio. Este candado les cabe. Entonces ya tenían los candados del colegio ahí, ¿no? Entonces, era para ubicar cómo en este sentido la pérdida de confianza es una inclusión que en cierta manera puede rebasar un espacio que debe ser siempre custodiado, ¿no? La dignidad también comienza por eso. Se daña también la dignidad cuando uno llega a ser intrusivo. Uno no tiene por qué estar interviniendo en la vida de las otras personas. Un abusador, entonces, del acompañamiento terapéutico, espiritual, psicológico, formativo, puede comenzar un entramado de abuso que muchas veces deberá prolongarse a lo largo del tiempo con conductas sexuales, sobre todo intentando comenzar con un comportamiento seductor. Por ejemplo, que dentro de las casas formativas encontremos al consentido, al privilegiado, no sé aquí en el Perú cómo se le llame al consentido. Sí, engreído. Es que en México hay una variedad, en cada diócesis le llaman de manera distinta. Entonces, el consentido del padre, sí, el chicle, sí,
de lo que no se imagina, ¿no? Entonces es aquella persona que adquiere dentro de la comunidad un privilegio por ser la persona que se convierte en portavoz de aquello que la comunidad vive y va a llevarle al padre, y aquellas carencias que el formador vive justamente con la comunidad en ese sentido. Las consecuencias muchas veces dentro de estas dinámicas abusivas laceran la confianza, la estabilidad psicológica y relacional. Por eso, un abusador que acompaña, entre comillas lo pongo, comienza a pasar mucho tiempo con la víctima, intentando ser cercano, darle consejos, lo defiende. Incluso son aquellos que dicen, los otros formadores dicen estas cosas de ti, tienen una mala postura de ti, pero yo, siempre marcando estas divisiones, es a la persona a la que se lleva al cine, a comer, a salir, etc., ¿no? La relación también continúa creciendo hasta que se desarrolla una cierta dependencia y un cierto dominio, cosa que le costará muchísimo a esta persona el día de mañana, ¿no? Cuando sigue esta dinámica es una anticipación de que esta persona frecuentemente, sabemos el desenlace, donde esta persona no llegará a ser sacerdote eterno. ¿Por qué razón? Porque la comunidad se encarga de expulsarlo. Porque la comunidad se encarga de que no llegue. Y cuando llega, comienza una nueva réplica, donde ya no es el formador, sino ahora tendrá que ir con el obispo. Entonces comienza a hacer esta dinámica, particularmente ahora también con el obispo. El hecho entonces de que la víctima no espere muchas veces esta transgresión o esta falla de límite de su agresor, le impide muchas veces reaccionar, resistir o protestar de forma inmediata. Por eso, muchas veces la complejidad de este tipo de abusos en las zonas grises se encuentra en la manipulación y en el abuso de autoridad. El que obedece no se equivoca, la voluntad del formador, la voluntad de la autoridad es la voluntad de Dios, y la manera en la que una autoridad que carece de una experiencia de discernimiento, ¿cuánto daño puede hacer a las personas? Sobre todo cuando la persona que tienes a tu cargo resulta carismáticamente más potente que tú, ¿no? Es una persona que uno ve que trae una fuerza. Entonces, como es una persona que puede desempeñarse, brillar, todo eso, no la soporto. Entonces la margino, la desplazo. Mejor que se vaya a, como le gustan mucho las redes, bueno, voy a prohibirte que estés en las redes sociales. Que ya no publiques nada. Voy a prohibirte que... Y empieza una serie de cosas donde decimos, ¿cuánta necesidad tenemos que las personas de autoridad dentro de la iglesia justamente reflexionen sobre la habilidad del discernimiento? Porque el domingo pasado escuchábamos, hace 2 domingos, el tema de la petición de Salomón, ¿no? Pidiéndole a Dios la sabiduría de corazón. Creo que es una clave para una persona de autoridad. Solo te pido sabiduría de corazón para poder decir la palabra justa a la persona que acompaña, para tener un comportamiento asertivo con aquella persona que está a mi lado, ¿no? Para una víctima de abuso siempre resultará frustrante ser parte de una institución donde la autoridad o donde el acompañante mismo no es capaz de respetar su dignidad y velar por sus derechos. Porque cuando fundador, superiora, obispo, rector de seminario, sean las personas abusivas, ¿cuánta desprotección podemos encontrar en la población misma? Porque el resultado, la consecuencia de esto es que salgan del seminario, es que salgan de la institución. Los comportamientos no sexuales, entonces, como puede ser el abuso de autoridad, el abuso de confianza, son estos claroscuros que se mantienen siempre en una ambigüedad, que no se evidencian claramente como delito, como abuso, pero uno sabe
que hay algo que no se olfatea sanamente, ¿no? Hay algo que no me hace sentirme bien. Cuanta mayor confusión genera un comportamiento, más eficaz resulta su estrategia. Es decir, dentro de las zonas grises, a mayor confusión, hay una mayor estrategia que genera la perversión de este tipo de conducta. Estas zonas grises, entonces, son este resultado híbrido que pudiéramos decir del comportamiento de las relaciones humanas. Porque yo te estoy privilegiando a ti, porque tú eres para mí el preferido, la preferida. Sí, pero ¿a costa de qué? Es decir, me tengo que marginar de una comunidad para estar contigo. Tengo que hacer todo esto a costa de esto, ¿no? Estos abusos se originan muchas veces en la peligrosa premisa de la voluntad de Dios, de la malinterpretación de la voluntad de Dios y el malentendido concepto de autoridad que en algunos ambientes se sostiene. Con esto no es el hecho de insinuar o de sostener que debemos anular la autoridad de la iglesia. Para nada voy por allá. Sino que es el hecho de repensar, por eso mencionaba, dentro del liderazgo de la iglesia, pienso que cuando pongamos a alguien al frente de nuestras comunidades, tenemos que pensar el carisma, sobre todo de liderazgo y de gestión, que esta persona tiene para poderse relacionar con la comunidad. Sobre todo creo que hoy necesitamos superiores, obispos, personas que ponemos en nuestras parroquias, liderando algún ministerio, con esta capacidad de liderazgo y de gestión. El líder genera la posibilidad siempre de empujar este proyecto juntos. No me interesa que este proyecto sea solamente mío, yo darme a conocer exclusivamente, sino este es algo que se va trabajando en conjunto. Dentro de esta zona turbia, de las zonas grises, se encuentran personas que, aprovechándose de la ausencia de códigos de protección, dentro de estas relaciones asimétricas, ungen o hacen estos ejercicios de autoridad, ejerciendo siempre un daño en la dignidad de otras personas desprotegidas. Nos han tocado casos, y particularmente, ayer lo mencionaba, que la población en la iglesia que se encuentra más desprotegida son las religiosas, porque son las que tenemos con menos conocimiento sobre sus propios derechos, y son aquellas que muchas veces son las que menos posibilidades tienen para alcanzar justicia. En este sentido, es una necesidad constantemente de establecer una franca formación concretamente a esta población, porque es muy fácil, en cierta manera, poniendo a una superior a cargo que no ha trabajado una realidad humana, por ejemplo, con una suficiente autoestima, sea capaz de hacer un bien a las demás de la comunidad. Una vez también que ejercen funciones de autoridad dentro de estas zonas grises, muchas veces suelen sacar provecho del caos, la confusión, el desorden, y desde esta realidad asimétrica ejercer también dinámicas abusivas en el acompañamiento. En un dicho mexicano decimos: a río revuelto ganancia de pescadores. Supongo que aquí también lo dirán. Es decir, que cuando está más confuso, ¿sí?, que cuando más confuso se encuentra la panorámica, entonces es aquí cuando vemos mayor posibilidad de generar dinámicas abusivas. Si nos dan 2 minutos, terminamos con este punto, que era llegar a proponer un síndrome que nos hemos ido encontrando. Lo planteé en la tesis de psicoanálisis, que era llegar a proponer el síndrome de Fallin. Ustedes recordarán la obra de Oliver Twist, de Dickens, donde hace una narración de la realidad de Londres, y vamos viendo con esta realidad cómo la narración habla de un huérfano que se traslada a un lugar de indigentes, lugar que posteriormente por engaño es trasladado con un anciano judío de nombre Fallin. Fallin
era un judío que tenía entonces a su cargo varios, digamos, jóvenes que les va instruyendo sobre el carterismo, cómo poder robar en las calles de Londres, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo dentro de esta dinámica de Fallid, con la perspectiva de que yo estoy cuidando de ustedes, yo les doy comida y yo les doy techo, a ustedes les corresponde salir a robar y traerme el dinero. Esa es como la lógica de Fallid, ¿no? Entonces, es el líder de esta banda de ladrones. Vemos cómo este hombre es un anciano ambicioso, que lo único que persigue es un provecho propio, sin escrúpulos, y que va dirigiendo esta banda de ladrones. Señalo esto porque en la cuestión del falso liderazgo o de un liderazgo perverso, vamos viendo cómo se va estableciendo esta amplitud, digamos, de intromisión, de la confidencialidad, por ejemplo, personas que van siendo sin escrúpulo para dirigirse para que cometan, hagan trampa, cometan algunos delitos, etcétera. Y vamos viendo como en Fallid, que los va capacitando para ganarse la vida como carteristas, pero va haciendo de ellos una banda de criminales. Un liderazgo al estilo Fallid, un liderazgo perverso, va generando también bajo la manipulación de que yo estoy cuidando de ti, yo velo por ti, es justamente aquel que está usando a los demás. Fallid es este líder perverso que no le importa lo que pasa en los demás, que no le importa si el otro está enfermo, si el otro ha pasado una situación o traumática o de salud, o si muere incluso por sus crímenes, como la obra lo narra, ¿no? Sino el súbdito recibe siempre el maltrato por parte de este anciano judío cuando se resiste a formar parte de la banda de ladrones. Este liderazgo perverso lo podemos encontrar cuando nos encontramos figuras de autoridad en la iglesia insaciables del poder e insaciables en el mandato. Nada es suficiente. Hiciste todo lo que en expectativa pensabas que superior a superior, responsable de la comunidad, obispo, lo que sea, esperabas y no ha sido suficiente. Entonces, son las personas que viven continuamente bajo esta dinámica donde en este ejercicio perverso de poder se provoca este acto depravado de abuso, de extorsión, de subordinación, de manipulación y de tortura. Fallid no permite el descanso, no permite la creatividad y no permite una cosa alterna que aquello que éste busca. Si yo tengo ambición por esto, tú me tienes que servir en función de esto. Es una lógica que se vuelve esclavista, cosificante y por lo tanto perversa. Ayer salió el tema, por ejemplo, del infantilismo en la vida religiosa, y vamos viendo cómo estos niveles de infantilismo que manejamos entre nosotros se equiparan con los mismos síntomas que manejamos en la trata a nivel social, con un aspecto esclavista también, con una manera de no dignificar al otro, sino de hacer una regresión de la vida del otro. Estamos recibiendo en la congregación o en el seminario un joven universitario, un joven con carrera, y queremos que se comporte como adolescente, que nos pida permiso para todo, que sea la persona que tenga que estar pidiendo permiso para salir, para entrar, para lo que menos nos imaginamos. Y es aquí cuando nos vamos dando cuenta que tanto de nuestra formación resulta adulta o establece un parámetro para formar en la madurez. Vale la pena preguntar o hacer el comparativo. Este joven que tiene 20 años está en el seminario y este joven que está fuera del seminario con 20 años, este que tiene que trabajar y estudiar, y este que se encuentra dentro del seminario, ¿qué niveles de madurez tiene uno y el otro? Me refiero a madurez emocional y afectiva, ¿no? Quien ejerce entonces abuso de autoridad, al igual que Fallid, no desea el bienestar o el crecimiento integral de las personas, sino es su interés personal para satisfacer su ilimitada ambición y sus deseos perversos. Cuando estamos con un líder al estilo Fallid, uno vive
la sensación de que nada es suficiente. La dinámica es insatisfecho. Es decir, la persona ha hecho más de lo que esperaba, de lo que le tocaba, esperando una palabra, decir, qué bien lo hiciste. Volvemos a las habilidades sociales, ¿no? Oye, felicidades por esto, qué bien lo hiciste. No, como en la iglesia se trata de no subirle los humos a nadie, entonces esperemos que lo hagas mejor para la próxima. Bueno, ya lo hiciste suficientemente bien, pero aún lo puedes seguir haciendo mejor. Fallí, odia y devalúa. No sé si les llame la atención que una dinámica que tenemos actualmente en la iglesia muy marcada es la idealización y la devaluación. En clínica son dos de los mecanismos de defensa que, marcados por la escisión, son de las patologías más regresivas que tenemos. Esto nos hablaría también de la salud mental, de las dinámicas religiosas que manejamos en la Iglesia Católica. Esta idealización primitiva, donde uno idealiza que así debería ser la iglesia, que así, y que esto incapacita el diálogo con una persona que piensa distinto a nosotros, que puede tener una opinión distinta a nosotros, pero que podríamos dialogar, ¿no? Solo esto. La idealización primitiva es que solamente hemos tenido un papa hasta Benedicto, no como Francisco, la devaluación. Entonces, en esta polarización en la que nos encontramos en la iglesia, vamos viendo cómo estas dinámicas de odio y en esta muchas veces dinámica irreconciliable del diálogo entre nosotros resulta, digamos, una mala prensa entre nosotros. No necesitamos que ningún periodista venga de fuera. Nosotros nos encargamos de hablar mal de los demás. Anoche comentamos el tema de la coprofilia. Ustedes saben que en clínica hablamos de coprofilia como, perdón nuevamente la palabra, como aquella atracción a la mierda, al acto de defecar. Ver, oler, sentir el acto de defecar, ese es el coprofílico. Analógicamente, hablamos de los coprofílicos eclesiales, aquellos que tienen una cierta atracción de estar hablando continuamente de los males de los demás. Hay personas hay reuniones que hacemos en México, bueno, en mi diócesis, saludo de mi diócesis para dar más grandes. Hablamos a veces de las reuniones de bucanato, decimos, de las reuniones donde muchas veces podemos dedicarnos a reunirnos para hablar más del obispo. Es decir, lo mejor que podemos hacer para reunirnos es hablar mal del obispo. Donde podemos ver un presbiterio dividido, donde podemos ver una comunidad dividida, todo en un ambiente coprofílico, por ejemplo. Y es aquí donde podríamos decir hasta dónde nuestra dinámica podría ser coprofílica cuando solamente estamos hablando continuamente mal del otro, mal del otro. Vemos conferencias episcopales totalmente divididas, porque se encarga al interno, la prensa interna, me refiero a los mismos miembros, por ejemplo, la conferencia episcopal de Estados Unidos, totalmente cinguida y dividida. Qué peligro encontrar una escisión, idealización y devaluación en un grupo, porque habla de la salud mental de los miembros. En este sentido, todas las rupturas que generan esta polarización, enojos, rencillas, discusiones, son siempre válidas en las relaciones humanas. Pero cuando un grupo social se polariza, incapaz de establecer diálogo o contacto con el otro, con el contrario, ya estamos hablando de estos mecanismos defensivos, ¿no? La escisión con la idealización y la devaluación. Por eso en este mundo de este tipo de transgresores que pretende ejecutar una condena perpetua siempre, pervirtiendo la autoridad hacia aquellos que él mismo engañaba. En la visita ad limina que han hecho las dos conferencias episcopales anteriores de América, en Venezuela, de México y Colombia, Francisco ha tocado un tema particular de ellos, el tema de los obispos eméritos.
obispos que no quieren dejar a la diócesis. Volvemos al duelo y al poder, ¿eh? Es decir, que siguen gobernando a la diócesis. Cuando ya terminó su mandato. Que siguen estando ahí y que siguen ejerciendo coprofílicamente estas influencias de poder. Siguen interfiriendo ahí están presentes. La necesidad entonces, porque este tema, por un lado del duelo, también tiene que ver con el servicio episcopal. Es decir, saber que cuando terminó, pero se necesita hacer el duelo. De otra manera, cuando no se termina, uno se sigue haciendo presente con una autoridad que ya no tiene. Y entonces la misión que tiene el emérito es comenzar a hablar mal del que se encuentra en funciones en este momento. Obviamente que hablo de los colombianos y mexicanos, eso no pasa nada. En su manera de acompañar entonces, con el síndrome de Fallín, no hay libertad sino condena. No hay mediación humana sino esclavitud, por siempre intereses mezquinos. Por eso los habitantes de este mundo de Fallín tienen una, digamos, de membresía o ciudadanía vitalicia, ¿no? Porque hay que generar esta dependencia hacia el autoritario abusador, porque me la debes. Fallín, la obra narra cómo las personas, los carteristas, sienten que no pueden tener una vida distinta porque se lo deben. Lo mismo, por ejemplo, un sacerdote con un obispo emérito que sienten que no puede disfrutar o ejercer el ministerio sacerdotal con este nuevo obispo que tiene, porque se la debe al otro, entonces tiene que irle a traer, ir y traer, se vuelven en estos un carterista más, ¿no? Es decir, va y trae. Chismes de las equivocadas decisiones que está tomando el obispo, cómo está haciendo esto, cómo está haciendo. Lamentablemente, y creo esto lo aprendí más allá en Roma, cuando una persona que tiene un cargo no está haciendo lo que le toca, se vuelve muy peligroso. Lo digo en mexicano para que se quede más claro, ¿no? Cuando una persona deja de hacer lo que corresponde, se anda metiendo en la vida de todos. Es interesante darse cuenta cómo las personas coprofílicas, chismosas, las personas con este tipo de dinámicas constantes, no son personas proactivas ni son personas que trabajan por el bien de los demás, sino son personas que mentalmente funcionan para ver qué está haciendo mal o no, a ver cómo puedo atrapar al otro en aquello que puede estar haciendo mal. El perverso entonces crea este ambiente delincuente y transgresor en el acompañamiento y puede ejercer una función de aparente protección, aunque en realidad no lo hace nada más que para su propio beneficio. Concluyo diciendo que la misión de la Iglesia, el tema del acompañamiento, de la autoridad, del ejercicio de liderazgo y del cuidado de las personas, tiene que abordar precisamente la manera de poder enfrentar estas zonas grises. Necesitamos nosotros darle frente a esto. Lo que estás haciendo es un maltrato. Lo que estás haciendo me confunde porque no sé si la decisión que tú estás tomando para mi vida es guiada por el Espíritu Santo o guiada justamente por emociones humanas y emociones que vienen de la persona misma o emociones que vienen del mal. La prevención entonces del abuso dentro del acompañamiento se encuentra alojada en la más amplia cultura del cuidado, la cual debe cuestionar nuestro liderazgo y nuestro modo de relacionarnos. Finalizo diciendo que ser promotores del cuidado es mantener también la esperanza de formar en la Iglesia relaciones sanas y encontrar líderes que dignifiquen, velen y cuiden de cada persona que tienen a su cargo. Implementar una cultura de libertad, de madurez, católicos adultos, no infantilizados, con una capacidad de búsqueda de justicia, con lineamientos claros que no revictimicen
y con la debida supervisión de que estos delitos puedan ser siempre tipificados, perseguidos y sentenciados. Ayer finalicé y quisiera volverlo a subrayar hoy, que ojalá tengamos la esperanza y la decisión de dejar una mejor iglesia de aquella que nos recibió a nosotros cuando nos bautizaron. Que dejemos una mejor iglesia para la siguiente generación. Pienso que esto debería ser para nosotros un espacio también de aliento, una búsqueda también para intentar ser constructores de buen trato en nuestros ambientes especiales. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ha sido una charla muy interesante, enriquecedora, que nos hace pensar en muchas cosas. Vamos a tener un tiempo para preguntas, pero antes, para poder comentar esta ponencia, dejamos a Monseñor Pascual Rivera. Él es licenciado en Derecho Canónico con estudios de doctorado en Teología. Además, actualmente es obispo de la Prelatura de Huamachuco y presidente de la Comisión Episcopal de Protección al Menor y del Centro de Escucha de la Conferencia Episcopal Peruana. Buenas tardes con todos. Me da mucha alegría el poder compartir pues esta mesa aquí con el doctor Daniel. Pensar que somos paisanos, yo también soy mexicano. Ahora estoy en proceso de hacerme peruano. De hecho, ya les digo, ya soy peruano, ya hasta como fui. Pensar que cada uno de nosotros somos, pues, de dónde somos, de dónde estamos, donde ahora Daniel hacía hincapié del clima de Lima. Yo le digo, es que no ha ido a Huamachuco, no conoce Huamachuco. Porque para mí Lima hace mucho frío, hace mucho calor, un frío húmedo, un calor sofocante. En cambio, Huamachuco, les digo, es el clima ideal. Por eso no nos envejecemos, porque estamos a 3.200 metros de altura, con un frío que hace que necesitemos un pisco. Me da mucha alegría, como les digo, yo tengo apenas, voy a cumplir 4 años de estar aquí en el Perú, y una de las cosas que no me canso de repetirles es que la ignorancia es muy atrevida. Yo no tengo historia, no tengo experiencia, no conozco, y pues hasta cierto punto lo bueno es que no me conocen, que me compre el que no me conozca. Los que me conocen o los que empezamos a compartir la vida. Yo creo que el día de hoy, en esta ponencia, en esta compartir de Daniel, yo empecé y creo yo que todos los que estamos aquí, dice en México un refrán, no dejó títere con cabeza. O sea, yo creo que todos, de una o de otra manera, en algún momento de la charla pudimos sentirnos identificados como víctimas. Porque creo yo que no hay uno solo de los que estamos aquí que en alguna parte de nuestra vida no hayamos experimentado abuso. Empezando desde nuestra familia. Yo recuerdo que la abuela, todos los dichos, refranes, yo refiero a mi abuela, decía, quien más te quiere, más te hará sufrir. O sea, más vale una nalgada a tiempo que 1000 a destiempo. O sea, son formas de pensar que con toda una buena intención, pero que cala en nuestra vida. Yo creo que todos de una o de otra manera en nuestra infancia hemos experimentado algún tipo de abuso. Y de los que más nos tendrían que proteger, que son nuestros padres. Y no con una intención negativa, no por juzgarlos a ellos. Ahora, creo yo que una de las cosas que Dios, dentro de todo lo que nos creó y dentro de todo lo que pues es la obra maestra del ser humano, es que nos hizo resilientes. Es decir, que nos hizo con la capacidad para poder, a través del amor, poder resurgir a pesar de todos los abusos que hemos experimentado.
Ahora, habemos unos que tal vez tenemos más resiliencia que otros. Hay algunos que podemos desbaratarnos más para poder realmente formarnos nuevas personas. Y hay otros que les cuesta más trabajo. Y que a los que les cuesta más trabajo rehacerse, creo yo que en ocasiones, pues tenemos que tener esa capacidad también para poder entender, pues esa capacidad de acompañamiento. Ahora, así como todos hemos sido víctimas en algún momento, pues también en otras partes de la charla me identificaba con los victimarios, con los abusadores, ¿no? O sea, como de adultos también, pues de una o de otra manera abusamos de los que están a nuestro alrededor. Yo creo que no hay una excepción. Ahora, empezaba la charla Daniel diciendo, más allá de los abusos sexuales, y la primera palabra que estaba ahí era autoridad. Ahora yo les digo, personalmente, ojalá todos abusáramos de la autoridad al estilo de Jesús. ¿Cuál era la autoridad de Jesús? Mira, se enseña con autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la autoridad de Jesús? El ejemplo, el servicio. Ojalá todos abusáramos de esa autoridad y que no la permitiéramos en poder, porque más que abuso de autoridad, lo que realmente padecemos en la iglesia es abuso del poder. O sea, aquí se hacen las cosas porque yo mando. Pero la autoridad genuina, la autoridad que Jesús nos deja es la de impulsar, la de servir, la del hacer, la de pues, que vuelen. Y tenemos que pensar que cuando la autoridad la corrompemos, entonces sí viene el poder. Autoridad es el que impulsa, el que hace, el que empuja, el que se desarrolle. El poder es el que controla. El poder es el que somete, subyuga, el que abusa precisamente de ese poder. Y yo creo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, cuando nosotros dentro de nuestra vida nos sentimos con un poquito de poder, así sea el catequista, así sea la secretaria, así sea el sacerdote, el obispo, el laico, cualquiera, cuando se siente con un poquito de poder, pero que no lo orienta hacia la autoridad de servir, entonces todos caen, ¿sí? Y creo yo que, pues, una de las cosas con las que también empezaba Daniel era, nos hace mucha falta ser conscientes de que todos necesitamos amar y ser amados. Todos necesitamos, y todo tiene que, pues, surgir precisamente del amor. No del amor que en nombre del amor se equivocan. O sea, la autoridad que tienen los padres con los hijos no es para someter a los hijos, sino es para impulsarlos. Y tenemos que pensar que los padres en nombre del amor también en ocasiones cometen errores, ¿no? O sea, si un padre no pone límites, si un padre no pone hasta aquí, hasta tales horas, hay padres que dicen, yo quiero que mi hijo me vea como un amigo. Y yo les digo, no, amigos tienes muchos. O sea, tú eres la autoridad, y la autoridad para impulsarlo, para desarrollarlo, para que crezca, para no infantilizarlo, sino precisamente para que sea, pues, en ese proceso camino hacia un adulto, y no, pues, un hijo infantilizado. Y entonces, pues, yo creo que de una o de otra manera, esta charla nos tiene que hacer reflexionar. O sea, primeramente hacia adentro, yo como hijo, mis padres, cómo viví mi infancia. Yo creo que todos tendríamos que hacer una regresión a nuestra infancia y solucionar o desatorar algunas cosas que a lo mejor como adultos traemos, pero que donde las tenemos que desatorar es en nuestra infancia. Todos creo yo que en algún momento sufrimos un trauma y que tal vez no podemos como adultos
porque está atorado. Entonces, primeramente nosotros, los misioneros del Espíritu Santo en México, hace algunos 10 años hicieron un curso de tanatología. Y entonces la tanatología, y nos inscribimos y éramos como 30 religiosas, sacerdote nada más era yo, y todos nos preguntaron al principio, ¿a qué vienes? No, pues la gente para ayudar, y al final, cuando terminó, decía, ¿por qué viniste? Y todos, la conclusión era, porque lo necesitaban, ¿sí? O sea, nadie da lo que no tiene y nadie puede exigir algo que no da. Ahora, esa parte también del descanso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, pues, es el síndrome del burnout, ¿no? O sea, del sacerdote quemado, de los religiosos y religiosas que, pues, no sabemos cuidar nuestra salud, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nos ha dado un cuerpo, una mente y un espíritu. Y cuando las tres cosas no están en una sintonía, bien cuidado nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra alimentación, la mente, o sea, la mente es tan poderosa y cuando no la alimentamos con algo positivo, y el espíritu como consecuencia, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo tener ganas de estar ante el Santísimo si tengo una diabetes, si tengo una psicosis, si tengo, o sea, si no está en un equilibrio, mente, cuerpo y espíritu, entonces no podemos salir. Pues muchas gracias, Daniel.